Ok, chicos. Muy bien, entonces voy a compartirles. Hoy nos vamos a dedicar a un temita muy eh, importante, ¿no? Realmente, porque es una WH, una Investigation Question adicional muy común que nosotros vamos a mirar, ¿cierto? Y que es la que es la pregunta cuando yo quiero investigar qué tan a menudo o con qué frecuencia las personas realizan actividades o ciertas actividades, ¿cierto? Entonces, en este caso, aparte de eso, pues obviamente saber cuál es la WH question o la pregunta de investigación que me sirve para eso, pero también necesitamos saber cómo se responde. O sea que en ese caso necesitamos averiguar sobre los adverbios de frecuencia, ¿no? ¿Qué es un adverbio? Un adverbio realmente, ¿o qué le llamamos adverbio nosotros en el español? Le llamamos adverbio a las palabras que transforman la manera en que se ejecuta una acción. Entonces, en este caso, la manera en cuanto al tiempo, a las veces que eso se hace, ¿cierto? Entonces, espero que estemos viendo la pantalla, ¿sí? ¿La estamos visualizando? Yes, Karina, I Ok, can see. very good, muy bien. Ok, entonces miren, vamos a empezar, en primer lugar, vamos a ir como recordando, porque algunas palabritas de estas sí las conocemos. Muchos de nosotros estoy seguro que las conocemos, las hemos visto hasta en canciones, las hemos usado, las hemos escuchado, ¿cierto? Entonces, en este caso, esas son los famosos adverbios de frecuencia. Ahora vamos a saber cómo los aplicamos en las oraciones, en las estructuras que nosotros hemos trabajado y también cómo se los maneja para que yo investigue sobre esa frecuencia, ¿no? Para que ellos sean mi respuesta. Entonces, miren, vamos a ir desglosando uno a uno. Ustedes tienen eso en su libro en la página 85, para que ustedes, como les dije ayer a Sarita, a Andrés, cuando yo voy a estar en la clase de inglés, mi libro es para tenerlo al lado, porque cuando yo les doy vocabulario es para que usted pueda copiar el significado y después cuando quiera volverlos a consultar se acuerde, ¿no? De pronto, pues igual, o sea, eso les recomiendo, no solamente es para hacer las actividades, lo pueden tener en el momento en la mano. Entonces, si lo tienen, pues muy bueno, porque entonces así podemos copiar el significado de estas palabras. Entonces, miren la primera, miren el primero que tenemos aquí, ¿no? Aquí está bien clarito, es el verbo always, miren, always. Always, ¿qué significa entonces? Miren lo que tienen aquí. Significa siempre, ¿cierto? Always significa siempre. Es algo que hacemos todos los días, ¿verdad? Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday, ¿cierto? Es algo que manejamos todos los días. La palabra es siempre, ¿ok? Always. Bueno, vamos a ver la palabra rarely, miren. Rarely, ¿ok? La palabra rarely quiere decir rara vez. O sea que, miren dónde lo marca, ¿no? Al muñequito que tenemos aquí, miren. Ese verbo era el verbo stay up, que era trasnochar. O sea que él se trasnocha entre todo el año, supuestamente solo en January and September. Solamente en enero y en septiembre. O sea, rara vez le toca hacer eso. No es tan común, ¿cierto? Entonces, para decir rara vez decimos rarely, rarely. Y para decir siempre decimos always, ¿ok? Muy bien. Voy a dar unos poquitos primero, luego lo hacemos con la práctica, con lo que vamos a aprender hoy. ¿Por qué quiero mirar unos de diferentes tipos? Porque quiero que ustedes aprendan dónde en la oración yo puedo ubicar esas palabras, no es irlas colocando donde yo quiera, ¿cierto? Algunos tienen unas condicioncitas. Luego tenemos el verbo sometimes, mire, el adverbio sometimes, que significa a veces.
Entonces, miren lo que está aquí. Es como 50-50, ¿no? Miren, Monday, Tuesday, perdón, Monday, Wednesday, Friday, Saturday. No, no lo hacemos. En cambio, lo hacemos Tuesday, Thursday, Sunday. Como pasando un día o 2 días, ¿no? Es como un 50-50 o 60-50, 40, por ahí. No es tampoco ni muy raro ni siempre. No, 60-40 que hacemos alguna actividad, ¿no? Y luego tenemos este adverbio, que este sí creo que lo hemos escuchado, así como el always, creo que ustedes han escuchado bastante este, que es el adverbio never. Never sí creo que ustedes lo saben, que significa nunca. Jamás hacemos eso, ¿cierto? Nunca, nunca, nunca. Ahí sí no hay ningún pierde. ¿Listo? Entonces, teniendo en cuenta estos 4 adverbios por ahora, ¿no? Teniendo en cuenta estos 4 adverbios por ahora, vamos a darnos cuenta, voy a cambiar aquí a pizarra, ¿cierto? Y nos vamos a ir, ¿para qué me van a servir estas palabras? Me van a servir, obviamente, para que yo pueda responder cuando alguien me pregunta sobre la frecuencia con la que yo realizo una actividad. Entonces, teníamos a always, que lo vimos ahorita, teníamos a rarely, teníamos a sometimes y teníamos a never, de las que acabamos de ver, ¿cierto? Tenemos esos 4 adverbios de frecuencia. Entonces, ¿dónde yo obviamente los puedo utilizar en oraciones, ¿no? Vamos a hacerlo entonces en oraciones primero. ¿Dónde yo ubico esos adverbios? Bueno, hay 2 opciones. Unos los podemos ubicar en medio de la oración, ¿cierto? Unos los podemos ubicar en medio de la oración y otros los podemos ubicar al final. Entonces, y bueno, y cuando ustedes dicen, ¿y en medio? ¿Qué es en medio? En medio significa, cuando hablamos de esas ubicaciones, usted dirá, bueno, pero ¿en medio de qué? Del sujeto y el verbo, del sujeto y el auxiliar, o del auxiliar y el verbo. Bueno, entonces a eso es que vamos a ir. Entonces, la ubicación de esos adverbios son de la siguiente manera. Por ejemplo, yo voy a decir la siguiente oración. ¿O cómo me quedaría la siguiente oración? Nosotros leemos un libro. Carito, ¿cómo sería esa oración? Nosotros leemos un libro. We read a book. Muy bien. We read a book. ¿Qué estructura es esa, Andrés? Presente simple. Presente simple. Muy bien. Muy bien. Presente simple. Vámonos con otra oración. Yo les digo, ay ve, porque se me fue book. Yo le digo a Andrés que me haga la siguiente oración. Ellos viajarán mañana. They travel tomorrow. Ellos viajarán mañana. They will travel tomorrow. Ah, mira la diferencia, ¿no? They will travel tomorrow. Muy bien, excelente. Ok, vamos a ver. Carito, yo voy a, a escribir una carta. I'm going to write a letter. I'm going, muy bien.
Ay, perdón. Listo, muy bien. ¿Qué estructura es esa, Andrés? I'm going to write a letter. ¿Qué estructura es esa? ¿Mm? Futuro simple, creo que El futuro simple viene siendo el creo que will. El will viene siendo un futuro simple, ¿no? Entre comillas. futuro. Ay, no. Futuro 2. El futuro del going to, ir a, ¿cierto? Hagámoslo entrar a Daikin. Hello, Daikin. Hello. Hi. Today is a miracle to enter to the class. Sorry. Don't organize your activities in our classes, please. Yesterday when the week has a holiday or weekend day, you remember or you have to remember we choose another day. So in this case, we choose Wednesday and Thursday. Don't forget. Okay? Okay, continue. Entonces, future to, Andrés, future to, ¿no? Las formas ir a hacer algo, no es ir a un lugar, es ir a hacer algo. Muy bien. Y vamos con otro, vamos con Daikin, regálame la siguiente oración en inglés. Ella está comprando una casa. Hello, Sarita. Ella está comprando una casa. Comprando. Okay. She Muy bien, is muy bien. buying Buying. a house. Muy bien, excellent. She's buying a house. Ok, very good. Muy bien. Sarita, regálame la siguiente oración. Tú pudiste, compartir el cuarto. You could share the cuarto. Bedroom? Bedroom o room, sí. No, no Ah, problem. Coloquémosle bedroom, okay. sí puede ser. Muy bien, excellent, that's good. Miren, presente simple, futuro 1, futuro 2, presente progresivo, habilidad en pasado, listo, muy bien. Miren todas las estructuras que tenemos aquí, ¿listo? Entonces, ¿dónde yo ubico estas palabras? ¿Qué eran estas palabras? Adverbios de frecuencia. O sea, que estas palabras me permiten decir cada cuánto yo realizo ese tipo de actividad, ¿cierto? Entonces, en este caso, ¿qué nos traducía always? Nos traducía siempre, que todo el tiempo, 100% yo hago algo. ¿Qué nos traducía rarely? Rarely nos traducía
que rara vez hacemos esa actividad, ¿cierto? Que lo hacemos muy, muy a las 500, ¿no? Sometimes era un 60-40, ¿no? Como pasando un día, pasando 2 días, algunas veces, ¿no? A veces, mejor dicho. Y never, nunca. Esas son las 4 primeras que las tradujimos en el libro para poder introducir el tema, ¿cierto? El tema pues igual son los adverbios, pero eso nomás nos dan significados, pero hay que saber 2 situaciones. Me sirven obviamente en las oraciones para decir la frecuencia con la que hago algo, pero me sirven también para responder cuando me preguntan por la frecuencia de algo. Entonces, hoy vamos a aprender cuál es la WH o la pregunta de investigación que me permite buscar ese dato, con qué frecuencia, qué tan a menudo yo hago eso. Y estas me sirven para responder eso, ¿cierto? Estas palabras. Pero yo también tengo que ser consciente, yo hice estas oraciones para que ustedes sepan, bueno, ¿y yo dónde ubico? Acuérdese que usted aprendió que dentro de nuestras estructuras usted tiene que respetar un 1, 2, 3 y que todo lo que adicionemos son complementos. Entonces, esos complementos, entre esos tenemos estas palabras, ¿no? Los adverbios de frecuencia. Entonces, ¿dónde yo tengo que ubicar esos adverbios de frecuencia? Algunos se ubican siempre en medio de la oración, casi la mayoría. Y algunos tienen como diferentes, como opciones posibles de manejar como diferentes ubicaciones y otros solamente al final. Entonces, eso es lo importante, lo que tenemos que aprendernos. Además de aprender su traducción, aprender dónde es que los ubicamos, ¿cierto? Entonces, vamos a ver con el caso de always, por ejemplo. Always, rarely, sometimes, never son algunas de las palabras que se utilizan para llevarlas en medio de la oración. Entonces, ¿dónde yo creo que debo colocar always? Mire, y por eso lo hice en diferentes estructuras, para que usted sepa dónde yo lo ubico dependiendo de la estructura. Entonces, miren cómo nos va la cosa. En el presente simple, pues obviamente usted va a ubicar el adverbio de frecuencia entre el sujeto y el verbo principal, lo cual quiere decir, voy a copiarlo aquí. ¿Alguno de ustedes me está escribiendo o hay alguien que me está? Ah, Andrés, que se fue el internet. Ok, no hay problema. Listo, entonces miren. Ah, ¿ya volvisteis? Bueno, hoy ha estado bastante voluble con los vientos, debe ser. Listo. Entonces miren. Y creo que sonó, no sé, una línea y yo juraba que ya me iba a ir a internet y ya volví. Menos mal. Listo, ok, entonces miren. Ese always vamos a irlo ubicando entre todas las estructuras. En el presente simple, fácil. Yo ubico cualquiera de estos, always, rarely, sometimes, never, entre la persona, el actor y el verbo principal. De manera que aquí nos iría la palabra always, ¿no? Miren. Ya, listo, fácil. ¿Cierto? Miren, ahí. Pensé que me cambiaba el color y no me lo cambia. Ok, entonces miren, always. Lo tenemos en medio de la persona y el verbo principal. No, usted jamás me vaya a decir, we read always a book o we read a book always. No, mal. No podemos hacer ese tipo de manejo, ¿cierto? Estaría mal dicho. O sea, usted sabe que always es siempre, pero lo va a ubicar como usted quiera. No. Debe ir en el presente simple entre la persona y el verbo principal, ¿ok? Pero ¿qué pasa donde yo ya tengo auxiliares, como en el caso de will? ¿Cierto? Donde yo ya cuento con auxiliares, obviamente, en ese caso, usted va a colocar a estas palabras que van en medio, a estos adverbios, entre el auxiliar que está manejándose y el verbo principal, ¿cierto? Entonces sería, por ejemplo, rarely. Always también tendría el mismo comportamiento, ¿no? Rarely.
también lo vamos a ubicar en medio. Si hubiéramos ubicado rarely en presente simple, iría también donde está always, entre la persona y el verbo principal, ¿cierto? Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Vámonos con la estructura futuro 2, ¿cierto? El futuro 2 o las estructuras donde nosotros tenemos el uso del verbo to be, como en este caso, ¿cierto? Siempre va a ir inmediatamente después del verbo to be, ¿cierto? I am sometimes, por ejemplo, sometimes, I am sometimes going to write a letter. Donde las estructuras donde nosotros contemos con verbo to be, ¿ok? Va a ir inmediatamente después del verbo to be. Siempre. Claro, la pantalla de la pizarra está congelada. A ver, vamos a ver. Voy a dejar de tener la presentación. Voy a volverlo a presentar. Listo. ¿Sí? Ahí lo estaríamos viendo. Ahí. Muy bien. Entonces, miren. Entonces, vamos con todas estas palabras que tenemos aquí son las que se van a ubicar siempre en medio. No pueden ir al final. Igual vamos a ver algunas que se pueden manejar en diferentes situaciones o algunas aplicaciones diferentes de ubicación, ¿cierto? Entonces, miren, cuando yo tengo un presente simple, inmediatamente va esa palabra entre. Los adverbios van a ir entre la persona y el verbo principal, ¿no? Cuando cuento con auxiliares, ¿qué tenemos de auxiliares? Will, can, could, ¿cierto? De los que hemos aprendido. Esos auxiliares hacen que la palabra, el adverbio, vaya después de ellos. O sea, va a ir entre el auxiliar y el verbo principal. They will rarely travel tomorrow. Y en el caso de las estructuras donde tengamos o estemos utilizando verbo to be, ¿no? Estas palabritas, estos adverbios van a ir inmediatamente después del verbo to be. No importa en qué estructura usted la tenga. Por ejemplo, en este caso, mire, aquí era futuro 2 y tiene verbo to be, el am. En la siguiente estructura, que es presente progresivo, también hay verbo to be, miren, is. De manera, digamos que voy a colocar aquí el never. De manera que yo lo debo ubicar inmediatamente después del verbo to be. ¿Cierto? Ese sería nuestra ubicación. Y en could, si could es igual que will, es otro auxiliar, obviamente, inmediatamente después de ese could, vamos a colocar el mismo always, para dar el ejemplo, ¿cierto? Porque tenemos muchos más por allá. Mire. Uy. Entonces, mire. Con eso ya hay como más generalidad, ¿cierto? Entonces, estas palabritas que nosotros las tenemos que ubicar siempre en medio son las que tenemos que tener en cuenta dónde las podemos ubicar y cómo es que se las ubica. No es irlas colocando. Si ustedes analizaron y se pusieron así o le buscamos un común, si usted analiza, realmente el adverbio de frecuencia siempre está antes del verbo principal. Bueno, en este caso está entre el am y el going to, ¿no? Por eso es que hay que tener en cuenta eso. Pero casi en el 90% de las probabilidades vamos a tenerlo antecito del verbo principal. Porque ya dijimos, ¿no? Un adverbio muestra o cambia o es quien altera o nos da o nos demuestra la forma en que un verbo se hace o una actividad se ejecuta. En este caso, con qué frecuencia se ejecuta ese verbo. ¿Listo? Ok, muy bien. Entonces, o sea, que son adverbios de tiempo, realmente, ¿no? Adverbios de frecuencia, por eso dice. Eso por un lado, chicos.
¿Vamos hasta allí? Yes, profe. Pues vamos hasta allí, muy bien. Entonces, ahora, digamos que ya todo esto se me va a convertir en una respuesta a un cierto tipo de pregunta, donde a mí me van a decir, bueno, ¿y tú cada cuánto haces eso? ¿Cada cuánto lees un libro? ¿Cada cuánto viajas? ¿Cada cuánto escribes una carta? ¿Con qué frecuencia tú compras una casa? ¿Con qué frecuencia compartes la habitación, no? ¿O qué tan a menudo? Mira, todas esas preguntas, ¿qué tan a menudo? ¿Con qué frecuencia? ¿Cada cuánto? Para cuando yo quiero hacer ese tipo de preguntas, esa es una de las WH que se nos acompañan o nos complementan, las WH que hemos estudiado hasta ahora. Y en ese caso, la pregunta o la WH que me sirve para decir con qué frecuencia, qué tan a menudo, cada cuánto tú haces algo, es la pregunta how often. How often significa con qué frecuencia. Con qué frecuencia tú realizas ese tipo de actividades, ¿no? Entonces, al ser una WH, ustedes ya saben cómo se las aplicaba, ¿cierto? Las aplicábamos siempre al inicio de la pregunta básica que hemos aprendido de cada estructura. Por eso era tan importante que ustedes supieran lo de la fórmula. ¿Cómo hago yo para preguntar siempre en cualquier estructura? Lo único que hago es que tengo que tener en cuenta quién es sujeto, quién es secretario. Y el secretario es el que sale de primero. Si usted no saca al secretario de primero, es como si usted me hiciera una oración, no una pregunta. Y las WH también sirven como conectores de oración. Entonces hay gente que piensa que porque puso la WH, la oración ya se volvió pregunta. No. Acuérdense que siempre antes de hacer una pregunta de investigación, yo construyo la pregunta básica y le aumento la D, ¿cierto? Entonces, digamos que esta primera que dice, we all will read a book, ya fuera la respuesta. Yo quiero que Carito me construya la pregunta. ¿Con qué frecuencia nosotros leemos un libro? ¿Cómo me quedaría? How often do we read a book? Ah, muy bien. How often? Y ahí va nuestra pregunta estrella. Miren, do we read a book? Claro, un presente simple. Tengo que sacar al secretario, pero es que el secretario no está. Acuérdense que presente simple los contrata por rato, solo para preguntar y para dar respuestas negativas. Por eso aquí ya lo llama, mire. How often do we read a book? ¿Con qué frecuencia nosotros leemos un libro? La respuesta sería esta. We always read a book. Nosotros siempre leemos un libro, ¿cierto? Esa sería nuestra respuesta larga. We always read a book, ¿cierto? Si fuera respuesta cortita, concreta, ¿cuál sería? ¿Quién me dice? ¿Cómo será la respuesta corta? ¿Cómo dices, Andrés? ¿Cuál era la pregunta? Aquí está. How often do we read a book? ¿Con qué frecuencia nosotros leemos un libro? La respuesta era, nosotros siempre leemos un libro. Pero si yo no quiero así de larga, la quiero concreta, corta, ¿qué? ¿Cuál sería? Imagínense que yo les pregunto eso en español. ¿Con qué frecuencia nosotros leemos, chicos? Si ustedes me dicen, We always do. no, no necesitamos ningún Al to. revés. We Simplemente el always. dato nomás. Oh, yes. O sea, always. Always. Ya. El dato concreto, las respuestas cortas de las preguntas de investigación son el dato concreto que me investigan. Always. Y si ya lo quiero decir de manera larga sería, we always read a book. Mire.
Súper sencillo, no necesitamos otra cosa. Eso y ya, nada más. ¿Listo? Vámonos con la siguiente. ¿Cómo me queda la pregunta, Daikin, de la segunda oración? Esa sería la respuesta. Constrúyeme la pregunta de con qué frecuencia. ¿Cómo me quedaría? Ok. Bueno, aquí me corriges porque hay algo que, pues, mm, how often Muy bien, will they muy bien. rarely ¿Será que yo travel? digo qué color es la casa azul? Ah, entonces sería travel tomorrow. Ah, claro, porque ¿cómo voy a preguntar por la frecuencia y voy a dar la frecuencia? Claro, sí, ya te entendí. Me acordé que es la respuesta. ¿Con qué frecuencia ellos viajarán mañana? Aunque viajarán, dejémosle ese mañana, que no nos cuadra tampoco ahí. ¿Con qué frecuencia? Aquí también nos queda rara esa oración. ¿Con qué frecuencia ellos viajarán? ¿Cierto? Entonces la respuesta larga sería, ellos rara vez viajarán. ¿No? They will rarely travel. O ellos viajarán rara vez. En ese caso, si fuera concreta la respuesta, solamente sería rarely, rara vez. ¿Cierto? No más. Concreta la respuesta. Larga, they will rarely travel. Muy bien. Sarita, ¿cómo me quedaría la siguiente pregunta de frecuencia? De la tercera oración. Sí. How often you... Often, ¿no? No suena la T. Often. Bueno. You are going to write a letter. A ver, yo quiero escucharla nuevamente. A ver. Quedaría... How often iría el you, la persona. ¿Cómo hacemos las preguntas básicas siempre? ¿Cómo es la fórmula de pregunta? El how often es un añadido ahí, pero la pregunta que hemos aprendido básica. Entonces sería con do. ¿Será que esa estructura me llama un do? O sea, pero sí sería con ar. Exacto, yo sé que sí es con ar, pero analiza lo que me estás diciendo. How often you are. Estás armando una oración. Ya. O sea, es verdad. Claro, amor. Pues te decía, la fórmula te decía por eso. How often are you going to write Claro, letters? claro, porque si no es una frase. Going to write. Excuse me. Going to write a letter. How often are you going to write a letter? Muy bien, chicos. Miren. How often are you going to write a letter? ¿Con qué frecuencia tú vas a escribir una carta? Muy bien. Entonces la respuesta sería, concreta sería sometimes, a veces. O diríamos, I am sometimes going to write a letter. Doy la respuesta completa de forma larga usando siempre la estructura con la que me preguntan. ¿No? Ojo. Vamos con la siguiente. Carito, ¿cómo me quedaría esa pregunta? La de la siguiente, la frecuencia.
Es el she's never, ¿no? Ajá. How often is she buying a house? How often is she buying Buying a house. a house? Muy bien. Fácil, vean. ¿Con qué frecuencia ella está comprando una casa? ¿Cierto? ¿Con qué frecuencia ella está comprando una casa? ¿Y ya? La respuesta sería never, nunca. O podríamos decir, she is never buying a house. Por eso es importante saber dónde yo ubico esas palabras. Muy bien. Y la última. Andrés, ¿cómo me quedaría esa? ¿Con qué frecuencia en la última? De you could. How often could you share the bedroom? Shade the bedroom. Ok. Muy bien. ¿Con qué frecuencia pudiste tú compartir la habitación? La respuesta concreta sería always. O la respuesta larga sería you could, o I could share the bedroom. Perdón, I could always share the bedroom. Dando la frecuencia. ¿Listo? ¿Fácil o difícil esto? Miren. Muy fácil, ¿cierto? Está demasiado sencillo. ¿Qué nos interesa ahorita? Lo que nos interesa es lo siguiente. Voy a dejar entonces de compartir la pizarra. Ya entendimos la mecánica. Nos vamos a ir con la práctica. Vamos a ver entonces los demás y vamos a ir haciendo práctica, ¿cierto? Que es lo importante. Ok, muy bien. Entonces ya tenemos aquí los demás que vamos a ir mirando. Ok. Entonces ya tenemos always, rarely, sometimes, never. Vamos a irnos con los siguientes, miren. Tenemos el adverbio usually. Usually. Usually es el adverbio de frecuencia que me traduce usualmente. ¿Cierto? Usualmente. Su sinónimo es generally. Son sinónimos. Usualmente, generalmente. Karen, discúlpame que moleste. ¿Qué página es eso? Esta es la página, estamos en la página 85. 85. ¿Listo? Usually o generally. Usualmente, generalmente. ¿Cierto? Entonces, sabiendo lo que les acabo de decir, ¿dónde se van a ubicar esos? Ese es otro que también se ubica en la mitad. Casi todos se ubican en la mitad. Por allá vamos a ver un hito, uno que trigo que se ubican al final. Entonces, yo le digo a Carito que le haga la siguiente pregunta a Daikin. Yo le digo, constrúyeme esta pregunta. ¿Con qué frecuencia estuvo ella? ¿Con qué frecuencia estuvo ella? Trasnochando. Okay. Dating, how often was she staying up? Muy bien. How often was she staying up? Entonces, dame la respuesta concreta con este que acabamos de tener aquí en todo el frente, Daiki. Concreta. Usually. Usually, listo. Concreta, usualmente. Ahora quiero que me hagas respuesta larga. Entonces, date cuenta la estructura con la que te hablaron y dónde ubicas ese usually. Era was ¿no? Yes. How often was she staying up? ¿Qué es trasnochar?
Ok. A ver. Ok, sería she was usually stay up Ya, staying up, ¿no? staying up. Claro, porque estamos hablando de ando endo. Ah, ok. Ojo, ojo. Entonces, she Staying, was usually staying up. staying up. Ok. Okay, very good. Ella estuvo trasnochando usualmente, o sea, casi todo el tiempo. ¿Listo? Muy bien, mira, lo ubicaste donde es. Vale, Inmediatamente después de verbo to be. Was es verbo to be, entonces inmediatamente después de verbo to be. Excelente, muy bien. Vámonos con el siguiente. Miren este que tenemos aquí. Por ahí comenzamos, este es uno nuevo. Por ahí comenzamos a analizar los que van al final. Dice 3 times a week. 3 times a week significa 3 veces a la semana. Miren. Si digo 2 veces a la semana sería 2 times a week. Si digo 5 veces a la semana, no, pues 5 sería toda la semana. Una vez a la semana, por allá lo vamos a ver, es once a week. Por ahora vamos a ver este, 3 times a week. Este tipo de frecuencias son las que usted ubica directamente siempre al final de la oración, no importa la estructura que usted tenga. Entonces yo le digo a Sarita que le haga la siguiente pregunta a Andrés. Sarita, ¿con qué frecuencia ellos estudiarán inglés? ¿Con qué frecuencia ellos estudiarán inglés? How often will they study English? Muy bien. How often will they study English? Respuesta concreta con la que tenemos allí, Andrés. Three times a week. Listo, muy bien, concreto, muy bien. 3 times a week. Respuesta larga con eso. Eh, will they 3 times a Es week? respuesta, no es pregunta, ojo. No te olvides de la fórmula. They study 3 times, no, they 3 times a week study English. ¿Qué dije yo hace un rato? Dije que este se coloca solo al final de cualquier estructura. Y además, date cuenta que te estás comiendo la estructura, ¿no? Oye la pregunta. How often will they study English? Entonces reorganiza y este va al final. How often
How often no. Will they study English 3 times a week? Pero no es haciendo pregunta, es respuesta. Me estás moviendo de la pregunta. Yo te digo, how often will they es pregunta. ¿Qué hago cuando tengo que responder? Reorganizo el 1, 2, 3. How often ya no va. Sí, sí. Porque esa es la de investigación. They will study English 3 times a week. Ah, mira la diferencia. Ok, muy bien. Listo. Andrés, hazme la siguiente pregunta. Vamos a ver el siguiente. ¿Tú tienes dos equipos conectados que se está replicando mi voz? No, no. Estoy con mi Está celular. replicándose mi voz cada vez que te hablo. Bueno, entonces, o sea, estás en el computador y en el celular. No, no, solamente soy con el celular. Qué raro, porque yo escucho, te hablo y allá se me devuelve. Bueno, entonces, la pregunta es la siguiente. Frequently significa a menudo, frecuentemente. Entonces, la pregunta es la siguiente. ¿Con qué frecuencia se la vas a hacer a Carita? ¿Con qué frecuencia yo puedo ver televisión? How often, Carito, Sí. how often puedo ver televisión? ¿Con qué frecuencia puedo yo ver televisión? Puedo yo ver televisión. How often can watching TV? ¿Quién, pero? ¿Quién y la persona? Can I? ¿Quién hay qué? Watching TV. ¿Por qué washing? Watching no es ver. Pero es watch, nomás. Watch TV. Watching no. Nada que ver. Watch TV. Ok, muy bien. How often can I watch TV? Ok. Muy bien. Entonces, Carito, Andrés, silencia tu micrófono, por favor. You can frequently watch TV. Muy bien. Excelente. Andresito, silencia tu micrófono, se está replicando todo el tiempo. Gracias. Ok, muy bien. Entonces, muy bien, Carito. Muy bien. You can frequently watch TV. Va inmediatamente después del auxiliar, en este caso, can. Excelente, ok. Dakin, hazle la siguiente pregunta a Sarita.
Ya les voy a mostrar cuál tengo aquí. Tenemos el siguiente que es, miren aquí, 2 times a week. Fácil, ¿no? 2 times a week, súper sencillo. 2 veces a la semana. Ese también va al final. Ya les dije, todo lo que es 3 times, 2 veces, 3 veces, 4 veces va al final. La pregunta que le haces tú, Daikin, a Carito sería, a Sarita sería la siguiente. ¿Con qué frecuencia él va a escalar una montaña? ¿Con qué frecuencia él va a escalar una montaña? Ok. Bueno. How often? Ay, él va. How often? He does. Does he? No sé. Mira lo que estás diciendo. ¿Con qué frecuencia Él va. él va a escalar? Ah, es going to. Ah, diferentísimo. Ok. ¿Con qué frecuencia él va a escalar la montaña? Entonces sería. How often? Going to. ¿Going to ser auxiliar? Yo no me acuerdo que le... No. ¿Con qué frecuencia él va? Ah, ya. Sería. De he sería. El auxiliar es. Is he? Ah, muy bien. A ver, repeat. Entonces sería. How often is he gonna o going Gonna, to? si quieres. Bueno, Gonna climb a mountain. muy bien. Very good. How often is he gonna climb a mountain or the mountain? Muy bien. Sarita, answer. Answer con short. Short. Lo concreto. Once a month. Pero aquí, lo que tenemos aquí, 2 times a week. Ah, con eso. Sí. Ah, bueno. 2 times a week. 2 times a week, listo. Larga. Respuesta larga, con esta misma. He goes to climb a mountain ¿Cómo aquí? 2 ¿Cómo? times. Perdón. Eso me dolió el estómago, como que he goes. Ojo, la pregunta que te hizo Daikin fue, how often is he gonna climb a mountain? Con gonna. Claro, porque ir a un lugar es muy distinto que ir a hacer algo más. Ah, ya. Entonces, he is gonna climb a mountain 2 times a week. Ah, muy bien, excellent. That's good. Yo dije, ¿cómo así que goes? ¿Cómo así que goes? Muy bien, muy bien. Miren este otro, ¿no? Este es once in a while, miren. Once in a while, ¿cierto? Once in a while significa también de vez en cuando, ¿no? Por acá teníamos un de vez en cuando. Pues bueno, parecido al rara vez. Listo, pero este es de vez en cuando. Once in a while, ¿sí? Entonces, once in a while, ese es de vez en cuando. Entonces yo quiero que Sarita le haga esa pregunta
A Carito. Sarita, hazme hazle la siguiente pregunta. ¿Con qué frecuencia mm, eh, con qué frecuencia necesitamos amarrarnos los zapatos? Ah, ya. Ah, Sarita, 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 hello. No me escucha, bueno. Entonces, Daikin, haz la pregunta, por favor, para Carito. ¿Con qué frecuencia necesitamos nosotros amarrarnos los zapatos? Caro, Ah, ya, Caro, Sarita, perdón. Sarita, ¿qué pasó? ¿No me ¿me escuchabas? escuchas? Sí, Es que ya, lo voy a perfecto. preguntar yo mismo. Ah, bueno, no hay problema, listo. La pregunta que necesitaba que le hagas a Carito era ¿con qué frecuencia necesitamos nosotros amarrarnos los zapatos? A ver ya. Sería how often Often, no es often. often Often, how often. often do we need to, a ver, amarrarnos? Era, una vez lo escuché, tie. Tie. Ajá. Tie our shoes. Okay, Shoes. very good. Okay, how often do we need to tie our shoes? Muy bien. Carito, concreta con la que tenemos aquí en la pantalla. Once in a while. Once in a while, listo. Este es otro de los que va siempre al final. ¿Y la larga cómo sería? We need to tie our shoes once in a while. Listo. Esa no tiene pierde, esa siempre va al final. Lo mismo pasa con every day. Every day nunca lo van a meter en medio de las oraciones. Va a ir siempre al final, ¿no? Todos los días. Tenemos esta sí va en medio. La palabra occasionally. Occasionally. Entonces yo le digo a Carito que le haga esta pregunta a, a Sarita. Ah, no, mentira, Andrés, vamos con Andrés. ¿Con qué frecuencia tú pudiste, con qué frecuencia tú pudiste mm, hablar? That's it. Ya, no más. Okay. How often could you speak? Muy bien, fácil. How often could you speak? Respuesta concreta, Andrés. Ahí está.
Ahí la tienes, Andrés. Ocasional. Occasionally, listo. Ahora respuesta larga. Ese va en medio. Entonces, ya sabes dónde tiene que ir y por la estructura que te están manejando. You, I could occasionally speak. No. Ok, very good. No, está perfecto. I could occasionally speak. Muy bien. Los que van en medio van y que hay auxiliares van inmediatamente después del auxiliar. I could occasionally speak. Muy bien. Ya, sin compliques, ¿listo? Y miren, y aquí está una que nos estaba diciendo también, Sarita. Once a week. Lo mismo, una vez a la semana. Esa también va a ir al final. Todo lo que son que cuántas veces por día, por semana, por mes, eso va al final. Every day va al final. Once in a while va al final. Pero occasionally si lo tenemos en medio, ¿listo? Entonces, miren, esos son algunos, ¿no? Los más comunes, los más comunes de adverbios de frecuencia, ¿cierto? Que nosotros podemos utilizar. Y miren, aquí está nuestro ejemplo, miren. Dice, ¿no? He goes shopping. Él va de compras. Pregunta para investigar. Dice, how often does he go shopping? ¿Con qué frecuencia él va de compras? Respuesta 1, rara vez. Respuesta 2, dice once in a while. Bueno, de formas cortas. ¿Ok? ¿Entendido ese tema? Fácil. Cero complicaciones. Muy fácil, ¿cierto? Lo bueno es que miren, como todo esto ya es complementos de todas las estructuras que hemos visto, a ustedes ya les queda muy sencillo entenderlos. Vuelvo y repito, ¿qué los vuelve rápidos? ¿Qué los vuelve hábiles? Practicar. ¿No tengo con quién? Abra la plataforma y úsela. Utilice su libro, utilice la plataforma. La plataforma es genial para que usted se habilite y como si usted quiere sacar un buen puntaje, repetir, 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 de tanto repetir, usted se vuelve muy hábil. ¿Listo? Ok, muy bien. Entonces, vamos a continuar con el tema siguiente, que es el último tema de nuestro nivel 3, ¿cierto? La próxima semana, el día lunes, porque ya no es festivo, lo estoy comunicando. Lunes, no van a decir, no, es que no me acordé, no vamos a programar nada para el lunes, por favor, a las 6:30. Empezamos nivel 4, ¿cierto? Entonces, este fin de semana, los que me manden confirmación de que les lleve el libro, pues me avisan, ya están listos, ¿no? Andrés ya se lo entregué, que estuvo ayer recogiéndolo, no hubo problema, entonces para entregarle su libro. Angelita, pues me toca virtual hasta que vuelva de Canadá, porque allá me queda muy bravo mandárselo. Entonces, a los demás sí, tranquilos, para llevárselos hasta donde ustedes me digan y entregarles para que el lunes empezamos nivel 4. ¿Listo? Entonces, vamos a ver este último tema, miren. Vamos a ver las commands and invitations. Commands and invitations. Comando significa órdenes. Órdenes. Y ustedes dirán, bueno, ¿y invitaciones? Bueno, son un tipo de invitación concreta. Este tipo de invitaciones es lo que llamamos en español el modo imperativo, ¿no? Y el modo imperativo, ya van a ver cuál es. Entonces, vamos a irnos concretamente a la clase en sí, ¿no? Entonces, me voy a ir por acá a compartirles, libro, pizarra. Me voy a compartirles pizarra. ¿Listo? Vamos entonces con el último tema. Vamos a irnos con la pizarra. Entonces, ¿qué tiene que ver la cuestión de los comandos? Los comandos son órdenes. Cuando usted da una orden concreta, tanto en español, pues acá en inglés. Y la orden puede ser tanto positiva como negativa, ¿cierto?
Entonces, miren, es algo tan, tan simple que mejor dicho, por eso esta clase tocaba unirla a otra, porque es una clase demasiado sencilla, pero muy utilizada. Y a veces la gente se confunde y piensa que hay que hacer mucha cosa. Si yo voy a dar una orden y le digo, por ejemplo, a una persona, siéntese, cállese, estudie, trabaje, haga silencio, coma, miren, ¿sí miren lo que estoy haciendo en español? ¿Qué es lo único que estoy haciendo? Digo la acción y no más. Pues así mismo se hace en inglés. Entonces, ¿cómo sería la orden, Carito? Escuche. Listen to. Listen Listen to. to the Ajá. teacher. Listen to nada más. Y nada más. Y ya, está dada la orden. ¿Cómo sería, Daikin, la orden? Escriba. 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 Ve, escriba, me olvidé. No, no, no. Claro. Right. Muy bien. Right. Escriba. Ya, listo. Sarita, ¿cómo sería la orden? Hable. Talk. Talk. Se utiliza más speak, porque talk es dirigido, ¿no? Acuérdense. Talk es talk to. Entonces es para dirigirlo a alguien más. Este es más general, ¿no? Speak, hable. ¿Ok? Andrés, ¿cómo sería la orden? Duerma o duérmase. Sleep. Sleep. Ya, miren. Esto es los famosos comandos, órdenes. Las órdenes se dan diciendo la acción concreta, no más. Ya, ahí está. Ahora, ¿qué pasa cuando yo la orden la quiero dar de forma negativa? No escuche, no escriba, no hable, no duerma. Lo único que yo tengo que hacer es aumentar esto, miren. Don't. Y siempre en contracción, ¿no? Don't. No me sirve ni does, ni can't, ninguno de esos. Única y exclusivamente don't. Don't listen to. Don't write. Don't speak. Don't sleep. No escuche, no escriba, no hable, no duerma. O a quien sea, no duerman, no duermas. A quien sea que usted lo dirija, lo va a adaptar al español la traducción, pero funciona así en el inglés. ¿Listo? Qué difícil, ¿cierto? Muy, muy, muy sencillo, mire. Esos son los comandos. Entonces, si usted mira en su libro, ¿cierto? Si usted mira en su libro, en la página 92, usted tiene un ejemplo allí de comando con el verbo hide. El verbo hide es el verbo esconderse. Entonces, hide, ahí como les aparece en su página 92, ¿no? Si usted hiciera una oración, si usted colocara un sujeto antes, eso no es una orden. Eso es una declaración, una oración. Tú te escondes. No es una orden. En cambio, si yo le quito al sujeto y dejo solo la actividad, usted está dando órdenes. Y si la quiero negativa, simplemente digo, no te escondas. Don't hide. No más. Pare de contar. Fácil, chicos, fácil de recordar. Claro, pero no es como en español que uno utiliza signos de exclamación, como para más o menos ver el acento. No, nada que ver, no. Don't write, Ok. no escribas. O escribe, write, nada más. Escribe, write. Es una orden, son órdenes lo que usted da. Aquí sí el inglés es muy militar. ¿Listo? Ok. Ahora sí nos vamos a ir, ya sabiendo que las órdenes son algo tan, tan sencillamente fácil y muy obvio. Vamos a irnos con la otra parte, las invitations, pero son un tipo de invitación especial. Son las formas como cuando nosotros éramos niños o cuando usted está con alguien
allí que siempre comparten actividades juntos, ¿no? Entonces, por ejemplo, usted le dice a una amiga o un amigo, le dice, este fin de semana estoy libre. em, ¿Vamos a cine? Mira, vamos, comemos pizza, ¿no? Juguemos, miren, juguemos cartas, juguemos. Miren esa forma como yo estoy haciendo ese tipo de declaración, ¿no? Juguemos. O cuando alguien está en una fiesta y le dice, ¿bailamos? ¿No? Ese tipo de preguntas se llaman el modo imperativo, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona? Miren que allí lo tienen en su libro también con el mismo verbo hide. Entonces, el modo imperativo o el tiempo imperativo, los participantes solamente serán siempre, única y exclusivamente nosotros, tú y yo, la persona con la que tú compartes, quien sea, una chica, un chico, tu madre, tu padre, bueno, en fin, tú y yo, ese es el modo imperativo, no va más gente, es de pares, jugamos, bailamos, comemos, sí, bailemos, sí, comamos, sí, juguemos, miren, eso es el modo imperativo, ¿cierto? Entonces, ¿cómo yo le digo a alguien esa invitación? Yo utilizo la forma let's, mire, la forma let's. Por ahí alguna vez han visto este aviso muy, muy común. Let's go, let's go. Vamos, mire, ese es el modo imperativo. Let's go, vamos. Usted le pone let's antes de un verbo y está haciendo el modo imperativo. Entonces, ¿cómo sonaría let's listen to? ¿Qué me traduciría? ¿Qué me traduciría? Escuchemos. Escuchemos, eso, esa es la traducción. Escuchemos, siempre va a ser la traducción así, entre tú y yo. No hay otro tipo de traducción. ¿Cómo me sonaría let's speak? Daikin. ¿Cómo, Caro? Disculpa. ¿Cómo me traduciría let's speak en modo imperativo? Ahí está el modo imperativo. Let's speak. Escuchemos. Escuche. Digo, hablemos. Hablemos. Yo también iba a decir sí, escuche. Hablemos. Mira. Muy bien. Andrés, ¿cómo me traduciría al español let's sleep? Durmamos. Eso es tú y yo. No puede usted entrar a participar otros actores. Sarita, ¿cómo sería en español la forma let's hide? La traducción Ajá, ¿cómo me quedaría en el español? escondámonos. Escondámonos. Muy bien. Eso es hacer invitación a alguien, que hagamos algo juntos, tú y yo nomás. Escondámonos. Hablemos. Ay, vení, hablemos. Come, let's speak. ¿Listo? Muy bien. Ahora, si yo no lo quiero declarar en oración, esta es la oración en modo imperativo. Quiero preguntarle a alguien en modo imperativo, ¿cierto? Entonces, la forma es, ya no nos funciona el let's ahí. Miren la forma o el auxiliar que le pertenece al modo imperativo. Es la forma shall. Shall. Y el sujeto, el único sujeto con el que usted hará siempre la pregunta va a ser con el sujeto we. Porque como esa actividad es entre tú y yo, ¿cierto? Como esa actividad es entre tú y yo, nunca va a haber otro sujeto ahí en la pregunta. Y el único auxiliar va a ser este, shall. Shall we go? Miren. Shall we go? ¿Vamos?
pero ahí sí ya lo hacemos con tono de pregunta. El otro era, vamos, escuchemos, hablemos. Es la invitación directa, pero acá le estoy preguntando esa invitación. Entonces, ¿qué? ¿Vamos? Pregunta. Entonces ya no sería let's go, sería shall we go? ¿Cómo me quedaría la pregunta de listen to, de let's listen to? Sería shall we listen to? La de let's speak, shall we speak? La de let's sleep, shall we sleep? La de let's hide, shall we hide? Miren, ¿cierto? Siempre será así. Esa será la pregunta. Ahí se las hacen con hide a ustedes, ¿no? Se las hacen shall we hide. Siempre. Nunca va a haber otro auxiliar ni otro sujeto. Y así de simple. ¿Y cómo me sale la respuesta positiva para eso? Simplemente lo que acabamos de hacer acá, pero lo aumentamos yes. Yes. Let's go. O yes. Let's hide. Sí, vamos, sí, escondámonos. ¿Listo? ¿Y cómo me quedaría la respuesta negativa? No, no nos escondamos, no. Let's not go. Let's not go. No. Let's not hide. No, let's not hide. No, no nos escondamos. No, no vamos. ¿Fácil o difícil, chicos? De práctica nomás, ¿cierto? ¿Alguna Sí, de acuerdo, pregunta? profe. ¿Alguna Sí. pregunta hasta ahí? ¿No? ¿Todo bien? Entonces, ¿podemos ir a la práctica? Sí. Vamos a ver entonces. La tenemos clara, ¿no? No se olviden. Vamos a compartir el vocabulario que tenemos en el libro y vamos a ver cómo nos va. ¿Ok? Entonces, me voy con el vocabulario. Listo, miren. Ahí lo tienen. Vamos a ir haciendo la práctica. Entonces yo le digo a Carito, Carito, hazme una invitación con el verbo kid. Kid significa bromear. Una invitación en modo imperativo. Shall we kick? Pero esa sería una pregunta de invitación. Yo quiero la invitación. ¿No? Ah, la invitación. Ok. Let's kick. Let's kid. Listo. ¿Qué me traduce ese let's kid, Daki? Claro, ya. ¿Sí? Lo siento, no te escuché que era Kit. Kid es bromear. Es no, let's Kid. Entonces sería... Bromeemos. Bromeemos. Muy bien. O no sé cómo se Sí, diga, no, sí, bromeemos. bromeemos. Ajá, está bien. Bromeemos, pues. Muy bien, muy bien. Conviérteme esa invitación en un comando positivo, Ok, sería... en una orden. Kit. Ya, no más. Bromea. Ya, nada más. Muy bien. Vamos con el siguiente verbo. Miren, el verbo be bored. Be bored es estar aburrido, ¿cierto? Be bored es estar aburrido. Entonces yo le digo mm, no, bueno, ¿quién le va a invitar a alguien? Aburrámonos. Dejémoslo ahí. ¿Listo? Vámonos con enter. Enter significa entrar. Entonces yo le digo a Sarita
que me haga la pregunta de invitación de modo imperativo con enter. ¿Sí estamos todos? ¿O ya me fui otra vez de clase? Sí, estamos en clase. Ah, bueno. ¿Y si Sarita sí está? Sí. Sí, Sarita está, ya aparece. Ujú. Entonces, la pregunta, Sarita, pregunta de modo imperativo. ¿Me escuchas, Sarita? Sarita. No. No, no da señales de vida, pero ahí está. Quedaría, shall we enter? Muy bien. Muy bien, Andrés. Shall we enter? Shall, ¿no? No es shall, es shall. Shall we enter? ¿Entramos? Miren. Y entonces, ¿cómo me quedaría? Sí, entremos, Daikin. Yes, let's enter. Muy bien. ¿Cómo me quedaría? No, no entremos, Carito. Let's not enter. No, let's not enter. Very good, excellent. Muy bien, miren el siguiente verbo, el verbo relax, ¿no? Así, fin de semana, relax. Entonces, Andrés, invitación, modo imperativo, relax. Let's relax. Let's relax, nada más. Eso es todo. Ok, muy bien. Relajémonos. Ujú. Carito, conviérteme ese relax en una orden o en un comando negativo. Relax. Ok. Negativo, pero ¿no? Relax sería Oh, positivo. don't relax. Exactly. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Excelente. Vámonos con el siguiente verbo. El verbo get back. Get back es regresarse, ¿cierto? Entonces yo le digo a Daikin, ¿cómo diríamos? No nos regresemos. Don't get back. No, por eso es una orden negativa. No te regreses. No nos regresemos. Entonces sería no, let's not get back. Ajá, muy distinto. No regreses. Eso es orden. Entonces no nos regresemos. No. Ok, muy bien. Miren el otro verbo, el verbo que tenemos ahí, el verbo hide, ¿cierto? Que era el verbo escondernos, o esconderse, mejor dicho. Ya me estoy quedando con el modo imperativo pegado. ¿Listo? Miren los siguientes verbos. Try to stop, tratar de detenerse. Andrés, comando negativo, orden negativa, con try to stop, tratar de parar, tratar de detenerse. Don't try to stop. Ya, fácil, súper sencillo, ¿cierto? Be careful, ser cuidadoso o tener cuidado. Carito, ¿cómo sería una orden con be careful? Be careful. Ya, ¿Ya? súper fácil, ¿no? Be careful, ten cuidado. Listo. Let me park, permitirme parquear, mira. Permitirme parquear, ¿cierto? Entonces, permitirme parquear, yo le digo a Andrés, ¿cómo sería? Mm,
una orden negativa. No te permito, ahí no sería permitirme a mí, no, sino no te permito parquear. Don't let you park. Muy bien. Don't let you park. No te permito parquear. Don't let you park. Try again. Try again es intentarlo de nuevo. Tratar de nuevo, ¿cierto? Tratar otra vez. Daikin, ¿cómo sería? ¿Tratamos otra vez? Pregunta, ¿no? ¿Tratamos otra vez? Shall we try again? Try again. Shall we Ajá. try again? Try again. Try again. Ok. Muy bien, chicos. Y este verbo, miren. Lean out. El verbo lean out of, ¿no? En este caso ya para poner el lugar. Lean out es el verbo asomar, asomarse. Entonces, Carito, asomémonos. Let's lean out of. Lean out. Let's Porque lean out. te digo, Eso. asomémonos Ujú. por la ventana. Entonces sería, let's lean out of window. Lean out of the window. Okay. Ujú, no más. Y miren este último verbo. El verbo... no, tenemos más. Bueno, pero sí estamos repitiéndolos. Go away. Go away es el sinónimo de leave. Go away es marcharse, irse. Igual que leave, ¿cierto? Y por acá, tenemos varios. Por acá tenemos, miren, estos son chéveres estos verbos, ¿no? Tenemos el verbo plugin. Plugin, unplug. Plugin es conectar. ¿Y se acuerdan de los que daban creo que era MTV, ¿no era? Unplug. Desconectados eran, ¿no? De los artistas. Unplug es desconectarse. Plugin, conectarse. Y luego tenemos por acá el verbo cancel. Eso lo habíamos visto en otras clases. Y aquí lo chévere es que en estos verbos vamos introduciéndonos a esos famosos verbos frase. Hemos visto ya algunos. Call off es lo mismo que cancel, pero es más, es un nivel superior si usted me habla con verbos frase. Call off. En lugar de decir cancelar, cancel, me dice call off. ¿Cierto? El verbo repeat es el verbo repetir. Su verbo frase es, que significa lo mismo, do over. Do over. Le hablan más a usted con do over que con repeat. Igual van a entenderle, ¿no? Igual usted también va a entender, pero es bueno por eso que sepamos los verbos frase. Do over. Son un nivel superior para que hablemos más profesionalmente. Complete. Complete es el verbo de nivel básico, completar, llenar. Fill out es su sinónimo, su verbo frase. Fill out es completar, lo mismo, ¿cierto? Luego tenemos el verbo discover. Discover es el verbo descubrir. Su verbo frase es find out. Find out es más común que usemos esos verbos. Find out, ¿cierto? Review o examine, revisar, examinar. Su verbo frase es look over. Look over. El verbo invent. Su verbo frase es el verbo make up. Y ustedes dirán, no, pero make up no era maquillarse. Sí, claro, todo depende del contexto en que usted coloque ese verbo, ¿no? Pero también su sinónimo de verbo básico de invent. Make up también significa inventar. Y luego tenemos el verbo choose, miren, que es el verbo escoger. Y su verbo frase es el verbo pick out. Entonces, acostumbrémonos bastante a utilizar más verbos frase que los verbos normalitos. Entonces, miren, aquí está la clase que vimos ahorita. Los comandos, miren. You hide es una frase, tú te escondes. Y un comando es sin sujeto. Hide, escóndete o escóndase. Negative command, comando negativo.
con don't. Don't y el verbo. Don't hide. Invitación. Invitación de modo imperativo. Let's hide. Escondámonos. ¿Cierto? Pregunta. Shall we hide? ¿Nos escondemos? Afirmativa. Yes, let's hide. Sí, escondámonos. Negativa. No, let's not hide. No, no nos escondamos. ¿Mm? ¿Listo, chicos? Entonces, muy sencillo ese. Muy fácil. Entonces, ahí quedamos, miren. Finish this level number 3. Los invito a que se repasen esta, miren. Genial esta. Larguita y chévere. Como para que de pronto arranquemos la próxima clase con una pequeña evaluación, autoevaluación de utilizar. Estas lecturas así, esa traducción así es muy chévere. Usted va mezclándolo todo. Si le queda difícil ahorita con estas largas, regreses en los otros libros y aplique esas anteriores. Son geniales, son súper buenas. ¿Listo, chicos? Entonces, that's all for today. ¿Alguna pregunta? ¿Quedamos con alguna duda de esos dos temas? ¿O sí quedamos conformes? Yo